Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tiempo especial con el Señor. Gracias por acompañarnos. Es para nosotros un verdadero gusto saludarles a todos y a todas quienes nos están haciendo el favor de recibirnos en sus pantallas, en sus celulares, en sus computadoras y en cada uno de los dispositivos que ahora nos dan acceso a esta oportunidad de reunión virtual. Gracias a Dios por estos medios, gracias a quienes nos acompañan a través del Facebook. Les mandamos un gran saludo, un cordial saludo. Y también a quienes están conectándose a través de la plataforma Zoom, que es, también tenemos nuestro canal ahí. Gracias por acompañarnos y bendiciones en esta tarde de domingo. Vamos a poner nuestro tiempo especial con Dios. Vamos a ponerlo como lo hacemos en todas las ocasiones. Y bueno, para ello les quiero pedir que me acompañen, inclinando su corazón delante del Señor y considerando con todo su entendimiento, con toda su atención, esto que estamos por iniciar. Señor, te bendecimos, te damos muchas gracias por tu presencia aquí en medio nuestro. Tu palabra nos asegura que donde hay 2 o 3 unidos en tu nombre, tú te manifiestas, tú te presentas, y por eso te damos muchas gracias. También, Señor, sabemos que tú amas a quienes te buscan, a quienes te siguen, a quienes obedecen tu voz. Y por eso, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de obedecer tu voz en esta tarde para reunirnos, para estar delante de ti en un corazón unánime, dispuestos a recibir la palabra que tú tienes preparada ya para cada uno de nosotros, pero también, Señor, disponible en nuestro corazón para alabarte, para bendecirte, para reconocer tu grandeza, tu soberanía, tu majestad. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. También queremos rogarte tu bendición para cada uno de los grupos, ministerios, iglesias, congregaciones, de diferentes comunidades de fe, que basados en tu palabra comparten las buenas nuevas de la salvación por la fe en Jesucristo. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas, que tu unción no falte, ni con nosotros, ni con aquellos que se están ocupando de proclamar tu verdad y de difundir tu palabra por toda esta nación, tierra mexicana, por toda esta nación, Señor. Bendecimos a nuestro país, bendecimos nuestro México y también bendecimos cualquier otra nación de quienes nos están acompañando en esta tarde. La bendecimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias porque podemos unirnos en una unidad de espíritu, de corazón, de propósito para estar delante de ti en esta tarde. Muchas gracias, Padre. Amén. Muy bien. Muy bien, pues vamos a dar inicio a nuestro tiempo. Eso es lo que hace de nuestro tiempo un tiempo especial. Siempre es muy, muy grato saludarnos, vernos, aunque sea a distancia, vez tras vez. Pero lo más importante de esta reunión es que Dios está aquí. Y eso es lo que hace distinto, lo que hace especial nuestro tiempo. Así es de que bueno, vamos a iniciarlo alabando a nuestro Dios. Y como siempre lo hacemos con su palabra en nuestro corazón. En este canto tenemos varios párrafos de la Escritura
que nos dan la pauta para hacer estas declaraciones. Honra al Señor para ser cumplida. Gloria al Señor por toda la vida. Qué grande es su amor. Grande es su amor que nos dio a Cristo, quien llevó un dolor como no se ha visto. Qué grande es su amor. Él nos dio su amor para que viviésemos. Él nos dio su amor para que pudiésemos sentir el gozo de su amor. Él murió por mí para que yo viva. Él murió por ti para darte vida. Qué grande es su amor. Él resucitó para darnos vida. Él resucitó, la muerte es absorbida. Qué grande es su amor. Honra al Señor para ser cumplida. Gloria al Señor por toda la vida. Qué grande es su amor. Él resucitó para darnos vida. Él resucitó, la muerte es absorbida. Qué grande es su amor. Qué grande es su amor. Qué grande es su amor. Amén. Grande el amor de nuestro Dios. Aleluya. Digno Señor, alabo yo tu nombre. Digno Señor, adoro yo a mi Rey. Digno Señor, alabo yo tu nombre. Digno Señor,
porque has resucitado y la vida tú me has dado, y por siempre a tu lado estaré. Porque has resucitado y la vida tú me has dado, y por siempre a tu lado estaré. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Bendecimos al Señor por todo lo bueno que Él nos ha dado, principalmente por su resurrección. Y bueno, en esta tarde, este día, para ser más precisos, es en la culminación de lo que por la tradición religiosa se conoce mundialmente como Semana Santa o Semana Mayor, llegamos a un domingo que también a nivel mundial se le llama Domingo de Resurrección. Esto
por el hecho indubitable de la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. También en todo centro de fe, iglesia o congregación de filiación cristiana se presentan sendos mensajes aludiendo a este evento histórico de impacto eterno. Sin embargo, sucede con este domingo lo que sucede con las bodas de la mayoría de quienes se dicen y se creen creyentes. Mucha piedad en la ceremonia y desde el festejo el culto a los Baales, que es la carnalidad, los licores y el desenfreno. Así pues, siendo la resurrección de Cristo el evento de mayor impacto de su ministerio en esta tierra, en lo general, de paso a una vida de tibieza y ausencia de compromiso y de indiferencia hacia Dios mismo. Repito, todo esto que se celebra de manera tradicional, pero con una vida que ha olvidado a Cristo, si la resurrección de Cristo es el evento de mayor impacto de su ministerio en esta tierra, en su paso a una vida, en lo general, esta falta de entendimiento de lo que el Señor hizo en la cruz y después de la cruz da lugar a una vida de tibieza y de ausencia de compromiso y de indiferencia hacia Dios mismo. Y esto es lo que nos invita o nos motivó a titular este mensaje como una fe inútil. La primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 15, a partir del párrafo 12, nos dice lo siguiente. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Disculpen, estoy leyendo la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Y estoy en el párrafo 16. Dice, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, verso 18, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Estamos hablando de una fe inútil, así como la señala Pablo en este escrito a los de Corinto. Entonces, ¿cuáles serían los efectos de una fe inútil para que la podamos nosotros identificar si acaso estamos viviendo una fe inútil? No tener convicción de la resurrección del Señor. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir, sí, yo creo que Cristo resucitó. Pero no es decirlo,
es sentirlo en el interior, en lo más profundo de tu ser. Cristo vive en lo más profundo de tu entendimiento. Cristo vive en lo más profundo de toda tu vida. Cristo vive. Ahora, no tener esa convicción de la resurrección del Señor es vivir como si Dios no existiera. Recurrir a Dios solo en casos de extrema necesidad. Celebrar Navidad o Semana Santa sin Jesucristo. No creer que Dios puede aliviar mi sufrimiento y culparlo de todo lo malo que sucede. No tener la convicción de la resurrección del Señor es no creer que Dios me puede defender, ni creer que Dios es quien me hace justicia. Lamentablemente, todo ello es resultado de nuestra primera afirmación. No tener la convicción de la resurrección del Señor Jesucristo es lo que da lugar a todo lo demás. Si corregimos ese punto, inmediatamente desaparecerán todos los subsecuentes. No tener la convicción de la resurrección del Señor. Pablo escribió a los de Corinto, que acabamos de leer en esta carta al respecto, y de ahí vamos a destacar lo que dice en los párrafos 16 al 18. Párrafo 16, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. ¡Qué grave situación! ¡Qué grave situación! No tener la certeza de que hemos sido limpiados de nuestros pecados. Y todo por no tener la convicción de la resurrección de Cristo. Tomar a la ligera, considerar, sí, resucitó, sí, no. Eso es lo que le da certeza al hecho de que fuimos librados de nuestro pecado, que no tenemos cuentas pendientes con Dios, salvo las que cada día estamos haciendo porque somos necios. Pero de todo aquel pecado que arrastrábamos a lo largo de nuestra vida, fuimos limpiados cuando recibimos a Jesucristo como Señor de nuestra vida. Entonces, qué importante es cuando dice Pablo que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es inútil. Y nosotros hacemos nuestra fe inútil si no tenemos la convicción de que Cristo resucitó. Esto es algo que debemos considerar. No podemos tomarlo a la ligera. No seamos de aquella, sí, resucitó, sí. Como dicen ahora, chido. No se trata de eso, se trata de tener una convicción profunda en nuestro interior, que condicione nuestra vida. Dice, en ese caso, todavía son culpables de sus pecados, y todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. ¿Te imaginas? Todos los que murieron creyendo en Cristo, desde los profetas. Desde los profetas que anunciaron que Dios se haría presente en esta tierra. Emmanuel, Dios con nosotros. Todo aquel anuncio de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Todo eso que será llamado príncipe de paz, etcétera, etcétera. Todo eso. Vendrá quien pise la serpiente en la cabeza. Todo eso resulta una ilusión, una fantasía, y todo ser humano ha sido condenado a los infiernos. ¿Por qué? Si Cristo no resucitó, nada de eso ha sucedido. Entonces, quizás podamos alegar, no, hermano,
hermano, yo sí creo que Jesús resucitó, por eso creo que mis padres y mis seres queridos que se adelantaron están en su gloria. Incluso podríamos defender el punto al grado del acaloramiento y la confrontación, pero si en realidad no tenemos la convicción de la resurrección del Señor, estaremos viviendo como si Dios no existiera. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo viven aquellos que viven como si Dios no existiera? Pues vivir así es vivir como vive el mundo. ¿Y cómo vive el mundo? Preocupados, enojados, displicentes hacia los temas de Dios. No me congrego o lo hago si tengo tiempo porque le doy prioridad a cualquier otra actividad, distracción o diversión. No leo mi Biblia, ni siquiera tengo una. Amados, nunca como ahora es posible tener no solo una, sino toda una biblioteca a la mano en nuestros teléfonos celulares. Antes tenías que ir a una tienda de artículos religiosos para buscar una Biblia, desplazarte hasta el centro de la ciudad, porque solo ahí había tiendas que vendían esas cosas, y entonces invertir toda una mañana, una tarde, un día completo para comprar un libro habitualmente gordo, pesado. A nosotros nos tocó la transición de los libros gordos hacia las ediciones más delgadas y manuables. Después de haber tenido Biblias gordas, empezamos a tratar de conseguir Biblias más delgaditas, más fáciles de llevar, más fáciles de traer en cualquier lado, hasta que llegaron las Biblias de bolsillo, unas pequeñas Biblias que cabían en el bolso de un traje. Entonces, esa transición nosotros la vivimos hacia las ediciones más fáciles de transportar y de traer encima. Y también vivimos la transición de las búsquedas temáticas a través de las concordancias incluidas en los libros al final de muchas ediciones, con la aparición de las Biblias digitales. La aparición de Biblias digitales, amados, cuando nosotros comenzamos nuestro ministerio, cuando empezamos a servir al Señor en nuestra congregación, no había forma de tener Biblias digitales, Biblias en internet o Biblias donde se pudieran copiar los párrafos, todos los trabajos, estudios, proyectos, mensajes que hacíamos en aquel tiempo. Estoy hablando de los años 90, un poquito antes también, se tenían que hacer capturando, a lo que me refiero, capturar, escribir a máquina, que podría ser ya en el teclado de una computadora, de las primitivas monocromáticas de pantalla monocromática, capturar, copiar los textos, estarlos copiando o que alguien te dictara los textos. Y a veces, pues ya sabemos que las ediciones impresas vienen sin errores ortográficos, pero a la hora de estarlo capturando uno, pues eso quedaba al criterio de nuestra ortografía y muchas veces pues todo eso había que repetirlo y corregirlo y etcétera, etcétera. Miren, como testimonio les presento la primer Biblia digital que nosotros tuvimos. Se llama Microbiblia y fue editada por las Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Y qué era esto? Bueno, pues es un paquete de 7 disquetes. Y ya no digo CDs, porque en ese tiempo no existían los CDs. Estamos hablando de 7 disquetes de 5.2 pulgadas, me parece que son 5.25 pulgadas. Esto lo insertabas en el ordenador y la computadora lo leía. ¿Cómo se lee un CD? Esto es precursor del CD.
Pero bueno, esta es la primer Biblia. Nosotros vivimos esa transición. Hoy en día, ¿cuántas versiones, cuántas publicaciones, cuántas posibilidades infinitas? Miles, cientos de miles de opciones, de publicaciones, en donde picas un botón y te aparece el texto, y a veces te aparece el texto explicado, y a veces te aparece los comentarios de fulano, de perengano, y los puedes comparar y los puedes ver, y todo con un clic. Nunca antes de ahora ha sido más fácil contar con una edición de la Biblia. Y tú dices, no tengo Biblia. O dices, ay no, mi celular mejor para el WhatsApp. Mi celular mejor para el Face. Bueno, por eso estamos en Face. Por eso tenemos WhatsApp, para comunicarnos con nuestros hermanos y amigos en la fe. Bueno, entonces, esto es ahora más fácil. Muchas congregaciones, otro efecto de cómo vive el mundo, no hablo con el Señor personalmente, pero pido que oren por mí. ¡Qué fácil! No hablo con Dios, pero pido que oren por mí, ellos que tienen fe, ellos que son más maduros que yo. ¿Y por qué tú no eres maduro o madura? ¿Por qué no has crecido en tu comunión, en tu compromiso con Dios? Estamos hablando de los que viven como vive el mundo. ¿Por qué? Por no tener la convicción de la resurrección de Jesucristo en nuestro corazón. Muchas congregaciones tratan de imitar al mundo hoy en día, y con el pretexto de hacerse atractivas para los jóvenes, se visten de negro todas las congregaciones y les ponen luces de colores, música muy rítmica, grandes flashes, grandes iluminaciones, pero todo esto, claro, de alabanza. Entonces, no se trata de minimizar el esfuerzo de alguien, se trata de no pretender imitar al mundo con las cosas de Dios. Las cosas de Dios y las del mundo son totalmente distintas. Entonces, ¿por qué queremos hacer un evangelio mundano? ¿Por qué queremos presentar un evangelio a modo de las costumbres del mundo? Ahora, no digo que un verdadero cristiano no deba escuchar música, no deba asistir a algún concierto o a festejos, a celebraciones. No estamos diciendo eso, pero es muy importante guardar nuestro corazón de la contaminación que el mundo disemina en torno a cada evento. Cada evento del mundo tiene su dosis de contaminación. Y no solamente me refiero a la sonora, auditiva, ambiental, a través de todos los humos que se huelen ahí en esos lugares de concentración masiva. Desde que vino el grupo Chicago a México, grupo que a mí en lo personal siempre me gustó mucho su música, cuando vino por primera vez, los años 70, por primera vez se olía la mota en las filas para entrar al Auditorio Nacional. Ahora, que ya está legalizado, imagínense. Vivir como si Dios no existiera es tener una fe inútil. Y no hablé de todos los excesos del mundo. Algunos. No tener la convicción de la resurrección del Señor es recurrir a Dios solo en casos de necesidad extrema. Yo resuelvo lo que está en mi mano resolver. ¿Para qué molestar a Dios? Si tiene ya suficiente con los problemas del mundo. Ese es el pensamiento religioso de quienes se sienten o piensan que son cristianos, pero en realidad no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque aunque tengan una costumbre o una tradición religiosa, no tienen convicción de la resurrección de Cristo en su corazón. Para ellos todo eso son eventos religiosos. Dicen, yo resuelvo lo que está en mi mano resolver. ¿Para qué molesto a Dios si ya tiene suficiente con los problemas del mundo? Amado, amigo, amiga,
Si Dios tiene suficiente con los problemas del mundo, entonces te lo aseguro, no es Dios. Para que mi Dios resulte incapaz de atender todo a la misma vez, solo Él lo puede hacer, porque es omnisciente, omnipresente, omnipotente. No es posible que haya algo que escape de su atención o de su posibilidad de intervención. Ese es el Dios que tenemos. Pero si no tenemos la convicción de la resurrección de Cristo, entonces Dios no es omnipotente. ¿Por qué? Pues porque no pudo resucitar a Jesucristo de entre los muertos. No tener la convicción de la resurrección del Señor. Debemos descansar en Dios para todas las cosas, grandes y pequeñas. No quiere decir que nos quedemos en éxtasis, o mejor en contemplación, para que no se piense que estamos hablando de drogas. Es necesario hacer lo que nos indica el libro de los Salmos en el capítulo 37, verso 5. Sencillo, un par de líneas. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Todo lo que haces. No dice aquí lo más importante, dice todo. Ahora, qué bueno recurrir a Dios aunque sea en esos momentos de crisis, porque aún en esos momentos Dios es bueno. Salmos capítulo 18, versos 4 al 6 nos dice: me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora, la tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino, pero en mi angustia clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Recurrir a Dios solo en casos de necesidad extrema es tener una fe inútil. Ahora, no tener convicción de la resurrección del Señor es celebrar la Navidad, celebrar el asueto de Semana Santa con una mentalidad mundana, sin Jesucristo. En el mejor de los casos, dejar estas celebraciones para un merecido descanso. La Navidad siempre estará relacionada con el propósito de la visitación de Dios a esta tierra, salvarnos y nuestra salvación. Y esta depende de los eventos que sucedieron en la Semana Santa. Por eso están ligados, Navidad y Semana Santa. No puede haber Semana Santa si no hay Navidad. Y el motivo de la Navidad es Semana Santa. No dicho desde el concepto religioso tradicional, sino desde el punto de vista de los hechos que cada evento representa. Mateo capítulo 20 nos dice lo siguiente, verso 25. Dice: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aún, y este es el punto, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo que se conmemora, lo que sucedió en una semana semejante a esta? Vivir las celebraciones de Navidad y Semana Santa en el ánimo mundano es tener una fe inútil, porque el creyente celebra todo el año la Navidad
y todas sus semanas son santas. No tener la convicción de la resurrección del Señor es no creer que Dios puede aliviar mi sufrimiento y culparlo de todo lo malo que sucede. Seguramente hemos oído gente que lo hace. Proverbios capítulo 28, verso 9 nos dice lo siguiente: Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Quienes oran muchas veces no teniendo esa convicción de la resurrección es no creer que Dios puede aliviar mi sufrimiento. Y por eso dice, Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. El que lleva a la gente buena por mal camino caerá en su propia trampa, pero los honrados heredarán cosas buenas. Entonces, Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Si yo no creo que Dios me puede librar de un sufrimiento, de tal o cual sufrimiento, el que sea, por prolongado que sea, por difícil que sea, entonces soy de aquellos que no hacen caso a la ley. Y entonces, dice aquí, que Dios detestará mi oración. Y más adelante, en el Proverbios capítulo 19, en el párrafo 3, leemos lo siguiente: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios hizo? ¿Por qué Dios me castiga? ¿Por qué Dios tal cosa, tal otra? Y reclamándole y agitando el puño contra el cielo. La gente arruina su vida por su propia necedad. ¿Quién es el que andaba a 160 kilómetros por hora? Tú. ¿Y por qué le reclamas a Dios porque chocaste? O porque tuviste un accidente y hubo terribles consecuencias. ¿Quién fue el que se embriagó hasta perder la conciencia y amaneció tirado por ahí en algún lado, desfalcado, o violado, o violada? No con esto estoy justificando ninguna acción de agresión en contra de ninguna persona. Estoy explicando lo que yo entiendo de lo que dice el Proverbio capítulo 19, verso 3. La gente arruina su vida por su propia necedad. Haces cosas que pueden poner en riesgo tu integridad, tu vida, tu seguridad, tu economía. Amado, pon atención. No creer que Dios puede aliviar mi sufrimiento o culparlo de todas las calamidades es tener una fe inútil. Y a lo mejor te consideras una persona de fe, pero tienes todas estas características. No tener la convicción de la resurrección del Señor es no creer que Dios me puede defender y no creer que Dios es quien me hace justicia. El Salmo, nuevamente, capítulo 5, versos 11 y 12. Pero que se alegren todos los que en ti se refugian. Que se alegren todos, todas, claro, los que en ti se refugian. Que canten alegres alabanzas por siempre. Ay, no, es más divertido cantar el batachá, cantar el reggaetón, y bueno, puede ser cualquier ritmo, porque hay alabanzas en cualquier ritmo. Pero muchas veces dice aquí, lo que dice aquí es que nos podemos alegrar y cantar alegres alabanzas por siempre. No nada más un domingo en la mañana, no nada más un ratito en la semana, por siempre. Por siempre, que tu corazón fluya en alabanza continuamente para tu Dios. Eso te va a ayudar a permanecer en comunión con el Señor. No necesitas estar cantando, armar todo tu templete, tu instrumento, tu micrófono, tu aparato musical. En tu corazón, con eso basta. A lo mejor vas manejando.
No digo que te distraigas, pero puedes traer un canto de alabanza en vez de venir refunfuñando por tanto tránsito o tanta distancia. Bien, entonces, dice el verso 5, canten alegres alabanzas por siempre, cúbrelos con tu protección, para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Entonces, no tener la convicción de la resurrección de Cristo es no creer que Dios me puede defender. Y aquí dice, tú los rodeas con tu escudo de amor. Si Dios nos rodea con su escudo de amor, Él nos defiende. Esa es la verdad. Ese es el argumento correcto. Vamos al capítulo 18 también de los Salmos. Verso 2 dice, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Estamos hablando de creer y confiar que Dios me puede proteger, que Dios me puede defender. Dice, Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Recientemente vimos una película de guerra. Qué terrible cuando sonaban las alarmas para prevenir de los bombardeos, así como aquí suena la alarma, la alerta sísmica. Allá sonaban las alarmas en aquellos años de la Segunda Guerra Mundial, sonaban las alarmas por bombardeos, y cómo la gente corría a protegerse en los refugios subterráneos, algunos en sus búnkeres, los que lo tenían, pero otros en refugios subterráneos, sótanos, pozos, o sea, lugares donde se consideraba que no llegaría la devastación de las explosiones. Y qué horror envolvía a todas las personas. Aquí lo que nos está diciendo el Señor es que Él es nuestro refugio seguro, nuestro lugar seguro. ¡Qué bendición! Que el Señor es nuestro lugar seguro. Pero si no creo que resucitó, entonces no puede ser mi lugar seguro. Tengo que tener la convicción de la resurrección de Cristo. Porque entonces el Señor no puede ser mi refugio, no puede ser mi lugar seguro. Dice el verso 3, clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Más adelante, Salmo 37 nos dice lo siguiente, Él hará resplandecer, en el párrafo 4, Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol en medio de mediodía. ¡Qué glorioso párrafo! Claro que puede hacernos justicia, por supuesto que sí. Pero no creer que Dios me defiende. No, me tengo que rascar con mis propias uñas, me tengo que defender con lo que yo puedo. Tengo que hacer esto y esto y esto. Y además, y si hace esto, entonces hago esto y esto otro por aquí. Hay estrategias que son puramente humanas y que hay que entenderlas como lo que son, estrategias humanas. Pero el que nos defiende, si tienes convicción de que Jesucristo resucitó de los muertos, entonces el que te defiende y hace justicia es Dios, el Dios vivo y verdadero. ¿Quién le va a matar el gallo a nuestro Dios? Bien, no creer que Dios me defiende y me hace justicia es tener una fe inútil, que es de lo que estamos hablando. Tener convicción de la resurrección del Señor es creer lo que enseña su palabra y vivir por ella. Entonces, tener convicción de la resurrección del Señor es creer lo que nos enseña su palabra y vivir por esa palabra. Juan, capítulo 11, párrafos 25 al 27, nos dice lo siguiente. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Se lo está diciendo a la hermana de Lázaro, ¿se acuerdan? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Entonces, amados, porque Jesús resucitó, si tenemos esa convicción, sabemos que la muerte es vencida. La muerte es vencida por la resurrección de Jesucristo. Y en un momento dado, si nos toca llegar a nuestra fecha de caducidad, pues punto en esta tierra y se abre un nuevo capítulo delante de nuestro Dios. Con esa certeza dice, vivirá aún después de haber muerto. Y no quiere decir lo que las nuevas series y la nueva tendencia, podríamos llamar de los libretos, de las telenovelas, o no telenovelas, sino de las series que tan populares se han hecho en este tiempo, de que algún protagonista se muere y al rato el vivo está platicando con el muerto como si ahí estuviera. O sea, obviamente es el criterio de aquellos que escriben esos textos, esos libretos, o los que escriben esos libros, esas novelas de donde son adaptados. Pero eso no tiene nada que ver con lo que Dios nos enseña. No quiere decir, sí, me voy y voy a andar por ahí paseándome y fisgoneando y viendo a fulano y viendo a perengano y ahí espiando. No, hombre, ¿qué les pasa? No es así. Aleluya, dice, tendrán vida aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí, dice el verso 26, todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Así es que puedes estar frente a un pelotón de fusilamiento. Y si tienes la convicción de que por haber vivido en Cristo y creer en Cristo no morirás, que no te preocupe si le hacen unos agujeros a tu cuerpo, no te preocupe, porque dice aquí la palabra que creemos, porque tenemos convicción de que lo que dice Dios en su palabra es verdad. No moriré jamás. Y es que hay que elevar nuestro nivel de entendimiento de las cosas. Hay un entendimiento que es terrenal, que es suficiente para nuestro tiempo en la tierra. El individuo nace, crece, se reproduce o no y muere. Ese es el ciclo en esta tierra. Pero delante de Dios, el que cree en mí, el que cree en mí, el que vive en mí. Primero, vivir en Cristo. ¿Qué es vivir en Cristo? Vivir en un compromiso de vida con Dios. Quiere decir, ya dejé de hacer las cosas a mi manera. Dejé de vivir mi vida como a mí se me daba la gana. Ahora vivo de acuerdo a lo que Dios me enseña en su palabra. Y tengo una vida feliz, tengo una vida alegre, tengo una vida productiva, tengo una vida fantástica, satisfactoria. ¿Por qué? Porque solo Él me puede dar ese tipo de vida. Entonces dice el verso 27, sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Desgraciadamente Marta no entendió ni jota el asunto, a juzgar por su respuesta. Es como si yo les pregunto, hermanos amados, ¿vaso con agua? Y ustedes me responden, sí, amado hermano, celular. O sea, nada que ver. Mateo capítulo 28. El domingo por la mañana,
temprano. Bueno, hago un énfasis. En esta respuesta podemos ver que Marta tenía una fe inútil. Marta tenía una fe inútil. ¿Por qué? Porque dice, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Ok. Jesús le está preguntando si cree que por vivir en Él y creerle a Él no morirá jamás. Eso es lo que está preguntando Jesús. Pero ella se queda con el concepto religioso. Ella se queda con la celebración de Navidad y se queda con la celebración de Semana Santa. Pero no entiende, no tiene convicción de que Jesús podía resucitar de entre los muertos y resucitar de entre los muertos a todo el que cree en Él. Bien, vamos con Mateo, verso 28, del párrafo 1 en adelante. El domingo por la mañana temprano, no estoy leyendo el periódico de hoy, estoy leyendo el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versos 1 al 7. Dice, el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba, después de la crucifixión y entierro del Señor Jesucristo. De repente, verso 2, se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago. Su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. O sea, a los guardias romanos los noqueó la presencia del ángel de Dios. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, pues no está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Este evento narrado por Mateo en este momento nos da la idea de que cuando descendió el ángel, independientemente que en el entorno sucedió un temblor, que evidentemente un temblor alerta a cualquiera, descendió el ángel, corrió la piedra. No dice que cuando descendió el ángel ya estaba corrida la piedra. No, la piedra estaba puesta en su lugar. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó y salió con todo su cuerpo a pesar de estar sellada la tumba. Así como entró con los discípulos estando cerradas todas las puertas en 2 ocasiones, de la misma manera Jesucristo resucitó sin necesidad de mover la piedra. ¡Qué glorioso evento! ¿Podemos entender? Cuando el ángel mueve la piedra, es para que las mujeres, Magdalena y la otra María, pudieran ver el interior de que Cristo ya no estaba. Para eso abrió la roca, no fue para que saliera Jesús. Jesús ya había salido. Gloria a Dios. Bueno, no sé si a ustedes les entusiasma el hecho, a mí sí. Entonces continúo leyendo. Entonces el ángel les habló. No teman, no está aquí, ha resucitado. Ahora vayan rápidamente y cuéntenles conforme lo que yo les he dicho. Y vamos a ver también, antes de terminar, bueno, con esto estamos concluyendo, la primera carta de Pedro en el capítulo 1. Pedro, ese arrojado discípulo de nuestro Señor. Dice aquí que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. ¿De qué está hablando? De la herencia que está para nosotros disponible. Pero la fe que tienen, por la fe que tienen, verso 5, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Aleluya, la salvación. Qué bendición que podemos nosotros tener la convicción de la resurrección de Jesucristo y que nuestra fe sea útil. ¿Para qué? Para esto, para que al final, en el día final, todos podamos ver la salvación. Todos podamos ver la salvación sin que la muerte nos lo haya impedido. ¡Qué bendición! Amados, quiero tomar un momento para invitar a quienes nunca se hayan comprometido con el Señor. Comprometerse con Dios es vivir de acuerdo a sus principios, a sus mandatos y guiarse por lo que dice su palabra. Por supuesto que conviene oír conferencias, oír estudios o participar en estudios de la palabra de Dios, claro que conviene. Pero para todo eso, el punto número 1, el primer paso es comprometernos con Dios de una manera viva, de una manera íntima, así como lo hicimos nosotros hace 45 años. Entonces, al decir nosotros, hablo de mi esposa y yo, su servidor. Entonces, si tú quieres comprometerte con Dios en este día, entonces te animo a seguir conmigo estas palabras. No son un rezo, son una declaración de fe, que te invito, amigo, amiga, que tú la hagas propia y de corazón le digas así al Señor. Si gustas cerrar tus ojos, está bien. Yo cierro los míos para no distraerme. Dile así: Señor, te doy gracias en esta tarde por permitirme entender que te necesito. Yo quiero tener en mi corazón la convicción de la resurrección de Jesucristo y de esa manera tener una fe útil que me permita vivir y disfrutar mi vida en los términos que tú me enseñas en tu palabra, libre de toda forma de pecado. Señor, perdóname, porque entiendo que he pecado delante de ti. Perdóname, Señor. Y por favor, limpia mi vida y limpia mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, en esta hora yo te abro las puertas de mi corazón y te recibo, te invito para que vengas y te recibo como el Señor de mi vida, mi máxima autoridad. Te recibo también como mi único Salvador, entendiendo que solo tú puedes interceder por mí delante del Dios vivo y verdadero. Y te ruego, Señor, ahora lléname con tu Espíritu Santo para que pueda yo fluir a través de tu palabra, para que pueda yo fluir en una vida de comunión contigo, en una vida de manifestación de tu gracia, de tu amor, de tu protección, de tu sabiduría. Gracias, Señor. Amén. Pues bien, muchas felicidades a quienes hayan hecho esta declaración. Les felicito de todo corazón. Y bueno, pues para continuar y concluir nuestro tiempo juntos en esta tarde, pues solamente yo quiero animar a todos mis queridos amigos, amigas.
a que hagamos una reflexión, que veamos si en algún momento, en algún tiempo de nuestra fe fue una fe inútil, de acuerdo con esto que pudimos platicar. Y si ya no es una fe inútil, si ya es una fe activa, como lo que leímos en los últimos párrafos de Juan, de Mateo y de la primera carta de Pedro, que podamos nosotros vivir de acuerdo con los principios de Dios, y al tener la certeza, la convicción de la resurrección de Cristo, que eso nos motive, que eso sea un generador de virtud para nuestra vida diaria. Y yo sé que Dios lo quiere hacer. Señor, te bendecimos. Gracias. Gracias por darnos la convicción de la resurrección de Jesucristo. En este momento, Señor, renunciamos a toda tibieza respecto de nuestro entendimiento de tu resurrección, porque sabemos que esa tibieza no nos lleva sino a vivir una vida sin que tú seas el número uno. Y por eso, Señor, de aquellos momentos que hemos vivido así, perdónanos. Ya vimos las diferentes expresiones, pero ahora, Señor, queremos vivir con ese motor encendido continuamente, el motor de tu resurrección, sabiendo, Señor, que tú resucitaste de los muertos, y esta convicción genera en nosotros esa vida de virtud, esa vida limpia, pura, santa, que tú quieres que vivamos cada día. Así es de que en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque en esta hora podemos recapitular sobre nuestra vida de fe, y también podemos reconsiderar si tenemos o no esta convicción. Ahora declaramos por la fe, nosotros tenemos en nuestro corazón la convicción absoluta de la resurrección de Jesucristo. Y te damos muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de confesarla. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias por su compañía. Les enviamos un gran abrazo, un saludo lleno de bendición. Les habíamos anunciado que en esta ocasión continuaríamos con nuestro comentario sobre el Salmo 145. Lo haremos, por supuesto, porque no lo queremos dejar inconcluso. Pero pues en esta tarde, muchas gracias por acompañarnos. Bendiciones a quienes estuvieron considerando este tiempo en Facebook. Y bueno, nos quedamos un momento más con nuestros amigos en el Zoom. Que Dios les bendiga, les guarde, que tengamos todos una semana de grandes bendiciones por la presencia de nuestro Dios en nuestra vida diaria. Señor Jesús, muchas gracias por esta palabra. Gracias por tu instrucción para nuestra vida. Gracias porque nos amas. Ponemos delante de ti nuestros empleos y fuentes de ingreso. Bendecimos nuestros centros de trabajo y la fuente de provisión de nuestras casas. Gracias, Señor, porque en ti somos tierra deseable, porque en nuestra mesa hay sobreabundancia de pan y de todo bien, Señor. Gracias porque prestaremos y no pediremos prestado. Gracias por cada una de tus promesas a las que decimos hoy sí y amén. En tu nombre, Jesús. Amén. Una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje